Hay un modelo que se llama modelo Kinefin, que es un señor Dave Snowden de IBM, que él plantea 5 escenarios posibles, un poco lo que hoy lo hemos vivido ahora en un momento, y es que cuando estamos es como nos movemos en situaciones de alta incertidumbre, ¿vale? En un primer momento tenemos aquí una situación simple donde digamos que la relación causa-efecto es obvia. Si hago A, va a pasar B. Por ejemplo, a la hora de identificar qué es lo que vamos a hacer, podemos percibir, categorizar, responder y a partir de ahí establecemos unas mejores prácticas. Y es casi como jugar al 3 en raya. Es un juego sencillo en el que más o menos las reglas son fáciles y todos podemos entender, otros tendremos más facilidad que otros, pero normalmente puedes ganar fácilmente. Luego nos movemos en entornos complicados y estos entornos complicados, la relación causa-efecto no está del todo demostrada a veces. A veces tú haces A, pero no tiene por qué salir B, o a veces puede salir C, ¿no? Sobre todo lo que hacemos en estos escenarios es percibir, analizar, respondemos y establecemos no unas mejores prácticas, establecemos buenas prácticas, lo que creemos que se puede hacer. Un tercer escenario que se aplica al juego del ajedrez, por ejemplo. Aunque tú sepas jugar al ajedrez, es probable que puedas no ganar una partida en tu vida si te enfrentas a personas buenas como un Kasparov. Aunque tú te sepas todas las reglas, nadie te asegura que vayas a poder ganar. Luego nos enfrentamos a una situación cuando son situaciones de complejidad, en las que la relación causa-efecto no es evidente, no hay nada que te confirme que A va a ser B. Esto, la manera de afrontar este tipo de escenarios es, primero, experimentas, percibes, extraes como información y a partir de ahí empiezas a intentar aplicar nuevos procedimientos. Aquí lo que tienes que establecer es unas nuevas prácticas, unas nuevas maneras de poder enfocar lo que estás haciendo. Y luego nos movemos en escenarios, un ejemplo sería el póker, que es un juego de complejidad alta, en el que ya no solo vale tener buenas cartas quizá, es simplemente saber jugar y hay gente muy experta que sin cartas son capaces, para que os hagáis una idea, pese a la complejidad de este juego, siempre... Yo de verdad no sigo mucho, no me importa mucho el póker online y todo esto, pero ves que en los torneos siempre están los mismos en las finales. Pues algo tiene que haber por ahí, ¿no? Y por último, movernos cuando nos estamos en territorios del caos, ¿vale? En caos no vale, ya no hay ninguna relación entre A y B, ya es simplemente nos movemos en escenarios en los que cada uno campa como puede y hace lo que mejor sabe. Donde en estos escenarios lo que se recomienda es actuar. Primero tú actúas, percibes, respondes a la situación y estableces unas prácticas noveles. Y esto sería casi como hacer un puzzle de 10.000 piezas de noche, a oscuras. Pues la única manera que tienes de poder montar el puzzle es empezando a probar, no te queda otra, ¿no? Y luego están los escenarios de desorden, que ya es como locura, que ya no, pues cuando se crea una alta disrupción, ¿vale? Dicen que los expertos, ahora en escenarios de COVID, hemos estado en complejidad y entre el caos. No hemos llegado, solo en quizá algunos puntos muy específicos, a llegar a un desorden, pero no hemos llegado a lugares de incertidumbre máxima. Y esta manera de pensar y adaptarnos a la realidad o saber movernos en entornos que son altamente de alta incertidumbre, lo relaciono también cuando en Mateo se nos pide también que seamos sencillos como palomas y astutos como serpientes. O sea, como tenemos que también de alguna manera los cristianos y los adventistas saber de dónde estamos para también con ellos sabernos adaptar a cada momento, tener la cintura de saber, incluso lo que decía antes también Laurent, de saber poder ofrecer valor en el momento adecuado para las personas adecuadas. O también lo que dice Elena White, que tenemos que idear nuevos planes inusitados, idear métodos nuevos para poder llegar y alcanzar a las personas, ¿vale? Para introducirme un poquito yo me llamo Álvaro, tengo 38, estoy felizmente casado y el 11 de octubre tuvimos a nuestro primer bebé, que está ahí al fondo, pobre, Verso.
He tenido suerte de, por mi familia, poder viajar mucho y eso creo que me ha ayudado mucho a ver las cosas de diferentes maneras y entender que donde aquí es A puede ser en otro sitio diferente, ¿no? Y de alguna manera he trabajado mucho, tengo un coach con el que sigo trabajando en mi propósito y me he dado cuenta que yo tengo más sentido cuando codiseño con otras personas mejores escenarios futuros. Para mí, el mejor escenario futuro es el cielo. Entonces, intento trabajar para abrir estos espacios donde las personas se puedan sentir involucradas y valoradas para poder llegar hacia un lugar. Actualmente soy diseñador UX. ¿Alguien sabe lo que es UX? ¿UX? ¿Qué es? Cuéntanos. Perfecto, exactamente. Es como una serie de diseñadores que se encargan sobre todo de vigilar y de analizar cuál es la experiencia del usuario, sobre todo hoy en día que nos movemos en interfaces digitales y necesitas a personas que a lo mejor configurar o saben cómo funciona una web o dónde las personas dónde miran normalmente los primeros puntos para convencerles sobre un tema, para que decidan de repente clicar o no clicar o quieran interactuar con tu empresa, con tu marca. También soy profesor de Design Thinking en 2 centros creativos de Barcelona. Y he tenido el privilegio, antes, lo que decía también Ernesto, trabajé como 10, 12 años en agencias de publicidad trabajando para esa marca, para muchas otras, en las que sobre todo había gente fantástica, también conté lo de ayer, lo del burnout, gente fantástica que también he visto como muchas veces se quemaban y no sabían ni por dónde seguir. Y por eso también un poco lo de codiseñar mejores escenarios futuros y también llegar a mis amigos que de alguna manera se han quedado por el camino en algunos momentos con temas psicológicos importantes. Y ganamos algunos premios, como esto es una acción que hicimos con Nike en la carrera San Silvestre Vallecana de Madrid, que conseguimos, teníamos unos objetivos y los conseguimos en las primeras 6 horas, ya lo habíamos conseguido todo cuando lanzamos esta campaña, que era como retratar a 38.000 corredores y meterles una acción de Facebook digital. También ganamos un récord Guinness, donde lo ganamos un año y al siguiente lo volvimos a ganar con el juego online con mayor participación de la historia. Íbamos a toda Latinoamérica y les preguntamos, buscamos a la persona que más sabe de fútbol. Eso y un premio de 60.000 euros al ganador, pues se armó una que teníamos valía más la campaña por la información que teníamos que por la propia campaña. Llegó un momento que teníamos tanta información, 5 millones de registros, en el que sabíamos podíamos ya empezar a entender a las personas con un valor superior a lo que valía la campaña. En fin. Pero, como he dicho antes, pasé de publicidad, que hacíamos simplemente campañas, al diseño, que en el diseño es como no solo lo que pongo aquí. Sentía muchas veces que éramos campañas sobre cosas que creo que le faltaba trabajarse la propuesta de valor en un proceso más inicial. Entonces pasé de trabajar para marcas a trabajar para personas interactuando con marcas, que es lo que he contado antes de UX Design. Y lo que os quiero decir es que el good design, un buen diseño, es good business. Eso lo decía el fundador de IBM o el CEO. Por ejemplo, algunos datos. Un estudio de 2015 mostró que durante los últimos 10 años las empresas que habían utilizado el diseño de manera consciente en sus procesos habían obtenido rendimientos súper altos, más del 215%, sobre todo superando muchas veces el Standard & Poor's, ¿vale? O, por ejemplo, BBVA, un banco que tiene aquí su sede aquí muy cerca, ellos tienen un departamento de diseño interno en su propia empresa y hasta 2019, por 3 años seguidos, han sido nombrados la mejor aplicación móvil de banco del mundo, durante 3 años seguidos. O, por ejemplo, el gobierno de UK, de Reino Unido, que desde el 2010 ha implementado un proceso que lo ha llamado una única ventanilla, que es, bueno, como los que estamos aquí la mayoría en España, no sé cómo será en Portugal, pero en España, cuando necesitas hacer gestiones, muchas veces es un poco arduo. La experiencia de usuario es bastante pésima. Entonces, ellos son conscientes de esto y desde el 2010 han estado trabajando en una plataforma online y en físico donde unificar todos los servicios en una misma ventanilla.
¿Qué conseguimos con esto? Pues desde entonces hasta ahora, actualmente hay 14 millones de ciudadanos a la semana entrando en este portal. Esto es cae por su propio peso. Y quiero introduciros, estoy explicándoos así un poco por encima hacer temas de diseño, pero luego vamos a hacer algo práctico, ¿vale? Pero los daneses, que yo soy muy fan del diseño nórdico, de cómo hacer las cosas simples, pero que funcionan para muchas cosas diferentes, para mí eso también me habla mucho de Dios. Ellos han establecido que nosotros cuando se está hablando de diseño, vosotros seguramente pensáis en el diseño como diseño gráfico o diseño visual, pero esto también es una teoría mía, lo he estado leyendo en otros sitios, pero los países o las ciudades o las organizaciones, como lo he dicho antes, que utilizan el diseño en sus procesos, no solo de manera visual, es que está demostrado que funcionan mejor. Es así, o sea, cuando es simplemente un ejercicio de planificación, los daneses dicen que cuando tú tienes, esto es del Danish Design Center, ¿vale? Del Centro de Diseño Danés. Ellos dicen que cuando tienes cualquier problema que quieres abordar, tú puedes tomar 4 posiciones diferentes. Uno es no diseño. Puedes decidir conscientemente no aplicar diseño. Y eso está bien, pero también sé consciente de que prefieres no utilizar el diseño para poder llevarlo a cabo. El segundo, esto es como una escalera, el segundo peldaño es el diseño como un habilitador de dar forma a algo. Es ahí donde entra el diseño visual, lo que entendéis seguramente, lo que entendemos como diseño gráfico o diseño industrial, que es simplemente dar forma a través del diseño a una imagen, un producto, un servicio, lo que sea. Eso es como sería el segundo peldaño. Pero aquí es donde entra quizá algo nuevo, es el diseño en la tercera fase puede ser un diseño como proceso. Entender cuáles son los procesos de mi propia empresa y a partir de ahí buscar, ponerlo casi como en cajas o como en post-its, yo tengo una mochila siempre llena de post-its, con los clientes o trabajando con los que ahora estoy trabajando con una multinacional muy grande, nos dedicamos a evaluar los procesos, cómo funcionan y lo ponemos todo en post-its para entender cuál es el flujo, cómo funciona, ¿vale? Eso sería el diseño de procesos. Y la cuarta área es el diseño como estrategia. Es no solo aplicarlo como en los procesos, sino tener una mentalidad de aplicar el diseño en todas las facetas de una organización, buscando siempre pues, un rendimiento, buscando siempre maximización de beneficio, ¿vale? Para mí hay una quinta escalera, es lo que antes decía God is a Designer, es como tener el diseño como atribuirlo que es algo de Dios y que cuando lo integramos en nuestra vida, sinceramente las cosas se ven de otra manera y aprendemos a organizar, o sea, como serán más efectivos y sobre todo una de las herramientas claves del diseño es generar mucha empatía, es entender a tu usuario. Y creo que nosotros cuando trabajamos, cuando queremos hacer cosas para llegar a un prójimo, tendríamos que entenderles mejor que casi a nosotros mismos para saber qué es lo que le podemos ofrecer. El señor Milton Glaser, que fue el creador de este icónico I Love New York, él decía que el diseño no tiene por qué ser un componente visual, un poco lo que os decía antes, sino que en última instancia de cualquier acción dotada de propósito, ¿veis? Una acción dotada de propósito en el diseño es muy importante saber cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. Una silla, el propósito está claro. Pero, ¿cuál es el propósito de la empresa? ¿Por qué? Me acuerdo que una vez tuvimos una reunión, ¿os acordáis? Os preguntaba, ¿por qué vuestra empresa no se tendría que acabar hoy? Y cuando empiezas a poder responder a esa pregunta, empiezas a generar un valor, sobre todo cuando lo aplicas dándole valor a otras personas. El Design Thinking, que es esto que una de las metodologías que están más de moda ahora mismo en sectores de innovación. Sobre todo os lo voy a explicar en 5 fases, no podemos, estos por ejemplo son cursos que doy de un mes o un mes y pico, 2, muy breve. Cuando tengáis, ayer estábamos hablando por ejemplo de casos de burnout o proyectos, lo que os he enseñado antes de cómo movernos en situaciones de alta incertidumbre. Pues probad esto y quizá, bueno, contactadme luego si queréis y a lo mejor podemos mirar qué más se puede hacer, pero la próxima vez que tengáis un problema que queráis solucionar, primero
es mapear, quiere decir entender el problema. No podemos dar soluciones sobre problemas que no entendemos o quizá problemas que están en la superficie, pero que a veces tenemos que ir, los problemas muchas veces están allá abajo. Hay que investigar un poquito sobre estos problemas. Entender qué es lo que queremos hacer y preparar una investigación. Estas 5 fases que ahora os las explico aquí, hemos llegado a hacerlos con cliente en 5 días, por ejemplo, para que veáis que si se establece con una metodología muy clara, en cuestión de días podemos por lo menos empezar a visualizar hacia dónde podemos ir. En la fase 2 es descubrir, que es investigar y nos metemos a profundo a entender cuáles son ahora lo veremos en un caso práctico con vosotros, los llamamos puntos de dolor. Todo producto, todo servicio, la convención de ASI, cualquier cosa tiene puntos de dolor que tú, por ti mismo, si tú eres el dueño de la empresa, no los ves hasta que vas, lo que decía antes también Laurent, de ir a preguntar a las personas, ¿tú por qué compras esto? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que no? Entender a las personas. Y a partir de investigar, os podría sacar información, pero está demostrado, según Jacob Nielsen, que cuando investigamos a un número de entre 5 y 10 personas, a partir de 10-12 personas sobre un tema específico podemos tener el 80% de la información que necesitamos a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo, ¿vale? Podemos sacar información suficiente como para empezar a tomar decisiones de diseño. Lo que buscamos es, a partir de estas 10-12 personas, buscamos patrones, cosas que estas personas están haciendo y les entendemos, y a partir de ahí lo que hacemos es ideamos, convertimos lo que decíamos ayer, ¿os acordabais? De los problemas los convertimos en oportunidades. Esto que hemos detectado que está ahí, que está afectando a mis clientes o que no estamos dando un buen servicio, ¿cómo podemos darle una vuelta para eso convertirlo encima en nuestra propuesta de valor? Las startups hoy en día, sobre todo, lo que dan es una propuesta de valor tan grande que llega un momento, que despegan. En la fase de ideación lo que hacemos es no generar una, generamos muchas ideas. He hecho workshops de ideación en un circuito de velocidad y en 2 horas sacamos 780 ideas. Y al principio sacamos muchas ideas, muchas, y luego las vamos filtrando y cribando hasta que buscamos a través de la siguiente fase, buscamos cuáles son las que se pueden encajar mejor y lo que hacemos es construimos prototipos. Hacemos formas muy rápidas de esa idea que tenemos en la mente, con papeles, con Lego, con algo muy sencillo, para llevárselo al usuario final y decirle, ¿tú esto te gustaría, lo usarías, sí, no? Y seguimos en proceso de comprender mejor para al final activarlo, implementarlo y sacarlo al mercado. Es como un proceso como muy rápido de entender qué es lo que las personas perciben, qué es lo que los sueños, qué es lo que les echa para atrás acerca de nuestro producto o de nuestro servicio. Os dejo aquí algunas frases. En la fase 1 mapear, sobre todo lo que hacemos es nos enfocamos en los problemas, no en las soluciones. Eso es también diferente de la publicidad, donde antes era como siempre una idea súper bonita, pero ahora es como nos enamoramos de los problemas y hasta que no les damos solución, les perseguimos. O en la fase 2 de descubrir, que buscamos los problemas abajo, como los cerdos buscan las trufas, ¿vale? Muchas veces hay que remangarse e investigar en cosas no evidentes que al principio pensabas que la gente no te compraba tu producto por este asunto, pero de repente ves que es por otro que ni siquiera te imaginabas. Fase 3, idear, tener muchas ideas, es la mejor manera de tener una idea. En la fase 4 en esta fase de prototipados, creamos productos muy rápidos, muy fáciles que no funcionen, que fallen, para con eso aprender y después sacar el proyecto final. Pero esa es una fase de puro aprendizaje, de testear cosas. Ahora os explicaré esto en qué consiste, y luego la fase de activarlo, llevarlo a cabo, es nunca perder o aprender. Me acuerdo que Rubén Díaz lo dijo en una reunión de Hivecamp, y decía, yo muchas veces gano, otras veces aprendo mucho, ¿no? Pues, y las que a veces que aprendo muy caro, pero de alguna manera eso es la mentalidad. En el pasado, y ya estoy acabando la parte teórica, ¿vale?
Cuando queríamos sacar un producto, un servicio nuevo, los modelos desde el siglo XIX, XVIII, XIX hasta el siglo XX, era que si queríamos sacar un coche, lo que fuera, teníamos una idea, lo construíamos, lo lanzábamos y después, al cabo de 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, veíamos si la idea tenía sentido o no. Y claro, hoy hemos hablado antes de los escenarios de alta incertidumbre, en lo que de repente viene un COVID o viene un apagón o vienen cosas que ni lo podemos predecir, esos sistemas productivos dejan de tener sentido. Entonces, lo que se propone con estas metodologías que se llaman Agile, como ágil en inglés, Agile, es cuando tengamos una idea sobre algo que queremos aplicar en nuestra organización, en vez de directamente irnos a construir esa idea, creamos un prototipo. Y con ese prototipo podemos llegar a los usuarios rápidamente y validar si eso tiene sentido para ellos en vez de invertir tiempo y dinero en algo que nadie te lo está pidiendo, básicamente. Lo testeamos, aprendemos y hasta que no tenemos este círculo muy claro de lo que vamos a sacar, hasta entonces no nos movemos, no salimos de ahí, pero estos procesos no tienen por qué, no son de, pueden ser de semanas o de días, puede ser algo muy específico, pero no sacar productos o servicios o cosas que nadie las está pidiendo. Hoy, que nos movemos en entornos tan ultramente competitivos, destinamos a veces muchas energías a sacar elementos que nadie lo está pidiendo o nadie no va a tener un encaje en el mercado. Entonces, es una manera también de ser sostenible, ¿no? Muchas veces hablamos de sostenibilidad. La sostenibilidad también pasa por entender al usuario y saber qué es lo que le podemos ofrecer. Y esto es aplicable a empresas o a nivel iglesia, a todos los niveles. De hecho, esto lo estamos aplicando en la iglesia que tenemos en Barcelona y que poco a poco, al final de cada sesión intentamos tener feedback de la gente para saber qué no ha funcionado para intentar mejorarlo para la siguiente vez. Esto es una de las palabras aquí clave, es iteración. No paramos, estamos en constante innovación para ver cómo podemos hacer siempre las cosas mejor. Siempre todo tiene un margen de mejora, siempre. ¿Vale? Y este es el tipo de cosas, como en una sesión de prototipado o de ideación, las cosas que veremos. Como, por ejemplo, en vez de montar un restaurante, creamos con Legos y un plano dónde vamos a distribuir todas las cosas. El fundador de McDonald's, no sé si lo habéis visto la película del fundador de McDonald's, que antes de comprar ningún espacio se fue a una cancha de tenis y con tiza en el suelo, él tenía la idea en mente, el propósito de cómo puedo hacer una hamburguesa en el menor tiempo posible. Y en vez de gastarte un dineral en tener a gente en un espacio que todavía no sabes si tiene sentido o no, les tuvo en una pista de tenis probando a ver si se chocaban o si no, y a partir de ahí lo fue mejorando hasta que ya lo tenía claro, entonces sí, invertía. O esto es muy típico cuando estamos haciendo aplicaciones móvil o la realidad virtual. Antes se ha hablado también de lo de cripto y metaversos y demás, que es algo que está llegando y que viene para quedarse. O esto, por ejemplo, es un portátil. Son elementos que parecen de juego, pero no es nada de juego, porque nos permite sacar información muy válida de qué es lo que percibe el usuario de valor acerca de lo que podemos ofrecer. Y esto es altamente interesante para poderlo llevar a cabo. Dentro de como el marco del design thinking, es todos los proyectos, cualquier producto o cualquier servicio que hagamos, tiene que responder a 3 círculos, ¿vale? Y aquí digamos que es el sweet spot, es el lugar donde siempre buscamos que lo que vayamos a lanzar esté dentro de estos 3 valores. Primero, que sea viable, quiere decir que sea escalable, que podamos hacer 1, 10, 100, 1000 y que eso pueda llevarse a cabo. Segundo, que sea innovación sostenible, que lo que vayamos a llevar a cabo tome el mínimo posible de recursos para poder ser ejecutado y que sea innovador. Esto, sobre todo ahora mismo, hacia dónde está yendo el mundo, es que cada vez vamos a tener menos recursos para realizar cosas. Entonces, cuanto más, por eso decía el diseño danés, menos utilizamos para llevar a cabo un propósito, es una tendencia que ahora mismo puede que no tenga sentido, pero es hacia donde vamos.
Pero sobre todo lo más importante, y esto lo vinculo también con la creencia, es la empatía, es entender a los usuarios, entenderles hasta lo más profundo y crear cosas que sean altamente deseables para a esos clientes, a esos usuarios. Crear, por ejemplo, hicimos una sesión de trabajo con abogados, con 80 abogados de Barcelona, y estuvimos trabajando en cómo crear nuevos modelos de contrato para la generación Z. ¿Sabéis qué es la generación Z? Las personas que normalmente han nacido desde el año 96 hasta el 2000, 2000 y algo. Estas personas, un contrato de 40 páginas no se lo van a leer y muchas veces van a firmar cosas por las que ni entienden y que luego van a generar problemas. Entonces, ¿cómo podríamos, eso lo trabajamos, cómo podemos crear modelos de contrato nuevos para que ellos no solo lo quieran leer, sino que les apetezca muchísimo leerlo? Pues empezamos a hicimos prototipos de contratos basados en Netflix, hacer una serie en la que se te explica un contrato, contratos comestibles. Esos eran ejemplos de cosas que sacamos y las testeamos, que algunas no tenían sentido, pero otras de repente esto sí tiene sentido y somos innovadores y somos los primeros en entrar en el mercado con algo así. Y si no, mirar legal design, si lo buscáis en Google, es una tendencia. El sector del derecho va a pegar un cambio también con el tema de blockchain, que ni os lo imagináis. Van a cambiar los modelos de contrato que van a estar, o sea, es una cosa que precisamente con blockchain se está trabajando ahora mismo. ¿Cuáles son los modelos de contrato óptimos? Sobre todo cuando estamos online.